Hey chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté todo súper bien por sus casas, espero que estén felices, espero que todo marche de mil maravillas. Me alegra mucho tenerlos de nuevo aquí en este espacio, en este canal que ha sido creado para ustedes, para la literatura, para la lingüística, para la imaginación, la creación literaria, para todo lo que tenga que ver con las letras, conocimientos y demás. Me agrada muchísimo tenerlos aquí, qué bueno que estén aquí y espero que tengan la mejor actitud como siempre para comenzar en esta nueva clase. ¿Listo? Lo primero, acuérdense que tienen que tener su cuaderno, su libro, sus útiles listos para poder tomar apuntes de todo lo que vamos a ver en este momentico, ¿listo? En este espacio. Cosas para comenzar. Primero, acuérdense que yo les voy a presentar mucha información, ¿listo? Pero esa información pues obviamente va a estar condensada en unas diapositivas que tengo preparadas para ustedes, ¿listo? Acuérdense que a mí me gusta que ustedes tomen los apuntes que ustedes crean necesarios, ¿listo? Esos apuntes que tal vez se me escapan a mí, pero que están ahí, o que están ahí y se me escapan a mí y demás, ¿listo? No vayan a llenar el cuaderno, no se preocupen que esto no es una carrera para llenar el cuaderno. Lo importante es que aprendamos, nos divirtamos y pues logremos tomar apuntes en nuestro cuaderno según lo como nosotros lo necesitemos. ¿Listo? Nosotros entonces, para este bimestre, como primer tema grandísimo, ¿cierto? Es el tema del romanticismo y realismo. Al ser el romanticismo y el realismo dos corrientes literarias fuertes que marcaron el paso de Colombia, del mundo, voy a dividirla en dos sesiones, ¿listo? Esta primera sesión es sobre el romanticismo, la segunda sesión es sobre el realismo, ¿listo? Cuando hable sobre el realismo, trataré de reunir las dos, pero ya de manera un poco más condensada, viendo que nosotros ya tenemos un previo calentamiento, por así decirlo, con respecto a esto que estamos haciendo, ¿listo? Para poder determinar una cierta cosa. No quise meterlos los dos al mismo tiempo porque es que es muy complicado que tengamos una idea de romanticismo y que tengamos una idea de realismo en un momento específico como este. Entonces para mí es más fácil y para ustedes es más fácil de entender primero el romanticismo, luego el romanticismo y ahí sí unificar los conceptos. ¿Listo? Para dar a entender ideas nuevas, para dar a entender de qué se trató, por qué era así, por qué eran diferentes, por qué eran iguales y demás. ¿Listo? Entonces, nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este romanticismo latinoamericano. Acordémonos que estamos hablando de romanticismo latinoamericano. ¿Listo? ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a dar una introducción, ¿cierto? Vamos a darles una introducción a este tema. Vamos aparte entonces a ver qué es el romanticismo, cuáles son los tipos de romanticismo, ¿listo? ¿Cuál es el contexto histórico de este romanticismo a nivel mundial y a nivel latinoamericano? ¿Cuáles son las características de este romanticismo? Sus autores, sus obras más representativas, ¿listo? Al final vamos a ver un videíto de una obra romántica por excelencia y además colombiana. Y por último les voy a dejar las actividades para esta semana, para culminar esta semana, ¿listo? Quiero que tengan claro una cosa antes de comenzar, ¿listo? La próxima semana, para los demás cursos, ¿cierto? Y las demás materias, vamos a dar por finalizado el tema y vamos a comenzar a hacer las evaluaciones del tema pertinente. Como mi tema es tan grande y tan amplio, yo no lo quiero hacer todo tan apeñuscado como para salir del paso. No, a mí me gusta ir lento, pero seguro. Entonces, nos vamos a tomar esta semana. La siguiente semana hay video de explicación, ¿listo? Luego después la siguiente semana, es decir, la semana 4, ¿cierto? Porque está la semana 2, la semana 3 es la siguiente realismo. La semana 4 hay una pequeña evaluación, de verdad es una pequeña evaluación, es muy simple, vamos a evaluar qué romanticismo y realismo quede ya grabado para siempre en sus cabecitas, ¿listo? Así que, sin más preámbulos, pues nada, vamos a comenzar con todo con todo lo concerniente a la literatura del romanticismo, ¿listo? Antes de comenzar, quiero darles a conocer este poema tan fascinante de Víctor Hugo. Víctor Hugo es un poeta por excelencia romántico, ¿cierto? Caracterizado por sus poemas en el romanticismo, por su expresión de libertad, por su expresión de rebeldía y demás. ¿Listo? Dice, cuando por fin se encuentran dos almas que durante tanto tiempo se han buscado una a otra entre el gentío, cuando advierten que son parejas, que se comprenden y corresponden en una palabra, que son semejantes, surge entonces para siempre una unión vehemente y pura como ellas mismas, una unión que comienza en la tierra y perdura en el cielo. Esa unión es amor, amor auténtico, como en verdad muy pocos hombres pueden concebir. Amor es una religión que edifica el ser amado cuya vida emana de fervor y la pasión, y el para que los sacrificios más grandes son los gozos más dulces. Víctor Hugo.
Increíble, ¿no? El sentimiento, el amor, la libertad, el decir que somos hombres por nuestros derechos, somos hombres por nuestros sentimientos, le da una grandeza enorme a este poema. Ahí se los dejo, quien quita para que lo dediquen, pilas ahí. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción. El romanticismo entra en América Latina, ¿listo? A principios del siglo XIX, ¿listo? Alcanza su pleno desarrollo más o menos entre 1930, 40, ¿sí? Hasta 1880, 1900, 1890, ¿listo? Recuerden que no son fechas exactas porque pues en historia no, ay no, hoy ya se acaba esto, no. Es una transición, ¿listo? Entonces se enmarca más o menos como en ese tiempo. Es decir, vamos a estar hablando de finales, ¿cierto? Más o menos mitades y finales del siglo XIX. Es importante que tengamos esto para que nosotros podamos entender en qué momento estamos situados, de qué manera lo vamos a hacer y demás, ¿listo? Entonces, esta corriente literaria, porque es literaria, bueno, claro, es literaria. Cuando yo hablo de literaria, hablo de muchas cosas, ¿cierto? Esto es una corriente artística. Ahora sí, dentro de esa corriente artística cabría la palabra literaria, porque también fue de la arte, digamos, de, no sé, la pintura, la música y demás. Más adelante les voy a dar como un pequeño bosquejo de todo esto, ¿listo? Esta corriente tiene un inicio muy marcado por la emancipación, ¿cierto? Por la independencia de muchos pueblos, por el querer salir adelante del yugo de las personas que la tenían esclavizadas. Quiere decir que a causa de sucesos políticos de las épocas que se gestaron fue que comenzó como tal este romanticismo, ¿listo? Entonces, vamos a hablar del romanticismo como su totalidad, ¿cierto? Cuando hablo del romanticismo como su totalidad, hablo del romanticismo que ocurrió tanto en Europa, que obviamente fue el primero, como aquí en América Latina, que fue seguido lo que trajeron entonces estas personas, ¿listo? ¿Qué es entonces el romanticismo? El romanticismo es un movimiento artístico, ¿sí ven la palabra artística encierra muchas cosas. Es un movimiento artístico nacido en Europa, especialmente en Alemania y el Reino Unido, ¿listo? Este romanticismo, ¿cierto? Es una reacción a lo que pasaba en ese momento con el neoclasicismo y además a la ilustración. Venimos de un momento en donde todas las cosas son puestas a través de las ideas, todas las cosas son puestas porque necesitamos saber de qué manera están hechas, pero no sabemos cómo las hacemos. ¿Listo? Primero ahí. Ahora, esta idea de clasicismo, de neoclasicismo, está dado a partir de, digamos, como de una postura, ¿listo? Es decir, de la postura del poder político. Este romanticismo se vuelca contra eso y dice, no, espere, cálmense. Nosotros no podemos tener ese mismo control político que todo el mundo lo tiene porque es que todos somos iguales. Entonces aquí comenzamos a ver los derechos humanos, comenzamos a ver esa rebeldía y esa pequeña como empatía por el gesto de la revolución y demás. ¿Listo? Posteriormente entonces es traído ya aquí a nuestro continente como el romanticismo latinoamericano, pero principalmente nace en esas gestas, ¿no? Nace en ese momento de independencia de muchas cosas. Como vemos aquí en pantalla, eh, una pintura famosísima que se llama La Libertad, ¿cierto? Es de Francia, la Revolución Francesa. Se dice, mucha gente dice que a través de esta Revolución Francesa es que comienza como tal todo este movimiento. Claro, ya se venía gestando desde Alemania, pero fue a través de todas las independencias que ocurrieron durante el mundo en ese poco tiempo, ¿cierto? Recordemos la independencia bueno, la Revolución Americana, ¿cierto? La independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. Luego después pasamos a la Revolución Francesa, ¿cierto? Que fue en 1786. ¿Sí ven cómo todo va? Luego después la Revolución, no sé, colombiana, luego después la peruana, la mexicana, la cubana, ¿listo? Todos esos procesos de independencia ayudaron a que el romanticismo se fortaleciera, ayudaron a que dijeran, bueno, listo, sí, nosotros tenemos que prever todo eso y de cierta manera nosotros tenemos que avisarles al mundo que también somos humanos, que tenemos sentimientos y que tenemos grandes cosas por dar, que no solamente nosotros estamos aquí por que necesitamos comida, que necesitamos no nada, porque estamos aquí hechos hombres de carne y hueso y demás, ¿listo? Ese es el romanticismo a nivel general, ¿listo? Ahora entonces entramos a lo que es el romanticismo latinoamericano. Ya nos centramos de pronto un poco más en las letras latinoamericanas, ¿listo? Entonces, esta corriente, pues innovadora, ¿cierto? Porque venía de un lugar que nosotros no conocíamos, ¿cierto? Que se consagró en Europa, entró a América Latina por primera vez a través del Río de la Plata. Recuerden el Río de la Plata en Argentina, ¿listo? Dadas las condiciones de que entró por Argentina, por todos los
todos los inmigrantes franceses, los españoles, los portugueses, ¿cierto? Además, las tribus colonizadas de África y demás, empezaron, digamos, como a cambiar la vida y empezaron a cambiar el rumbo de todo lo que nosotros conocemos como la literatura de toda Latinoamérica. ¿Listo? El primer autor en escribir una obra romántica fue Esteban Echeverría. ¿Listo? Este señor publica en 1832 una obra que se llamaba Elvira o la novia del Plata. ¿Listo? Es una novela romántica, es la primera novela romántica que se gesta aquí en suelo americano. ¿Listo? A través de digamos como que como de esta emancipación de todo lo que ocurre a través de el tiempo en América Latina, ¿cierto? Entonces vemos que se gesta entonces la revolución, no, perdón, la independencia de Colombia en 1810, luego después la independencia en Argentina, luego después Perú, Ecuador, México y demás, ¿cierto? Comienzan entonces a darse cuenta, como les venía diciendo, que algo pasa en el entorno, ¿cierto? Nosotros no estamos viviendo bien, nosotros no estamos teniendo condiciones estables, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque aquí vinieron a robarse todo, ¿cierto? No hay condiciones para nosotros, nosotros solamente servimos para trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, esta gente, a través de esta revolución, comenzó a cranearse un movimiento y comenzó a darle vida a un movimiento que ya venía desde Francia, ¿cierto? Desde Alemania, o sea, comenzaron a darle como un vuelco total a esto. Entonces, se dieron dos tipos de romanticismos, ¿cierto? Dos tipos de romanticismos aquí en América, ¿listo? El primero se llama romanticismo social, que fue básicamente fundamentado por muchos argentinos y fue dado gracias a los argentinos que se dio este romanticismo social, ¿cierto? Que es una imitación francesa. La imitación francesa quiere decir que tiene rasgos característicos del romanticismo francés, que es más social, ¿listo? No es tanto lo sentimental, sino lo social. Entonces comienzan a ver que las cosas sociales están mal, comienzan a ver que la gente está mal y demás, ¿listo? Es más social que sentimental. Y pues por el otro lado tenemos el romanticismo sentimental, que es un poco más inspirado en los sentimientos del hombre, y pues ya es una inspiración mucho más española que se da y se comienza a propagar a través de México, Lima, ¿cierto? Colombia tenemos uno muy importante que es Jorge Isaac y demás, ¿listo? Ese es el contexto histórico como tal del romanticismo latinoamericano, ese es el contexto que nosotros tenemos para poder entender el romanticismo latinoamericano. Listo, entonces vamos a continuar con el contexto histórico de todo lo que aconteció para que fuera romanticismo. Listo, entonces el romanticismo en América, como bien les decía anteriormente, vamos a manejarlo, digamos, de esta manera. El romanticismo se da más o menos entre 1830 y 1890, pilas ahí con el 6, listo, 90. Durante este periodo, América Latina sufría muchísimos cambios, ¿listo? Esos cambios principalmente estaban marcados por todas las guerras civiles, ¿cierto? Por todos los surgimientos que causaron muchísimos estragos aquí en América Latina, pero estragos ¿para quién? Para las personas que nos estaban colonizando en ese momento, para los franceses, ¿cierto? Para los españoles, para los ingleses y demás, ¿listo? Todas estas gestas, todas estas independencias de los diferentes países, de los diferentes estados, fueron lo que contribuyó a que el romanticismo tuviera mucho auge aquí en América Latina. ¿Listo? Nosotros no podemos hablar de romanticismo solo como el sentimiento, allá un hombre sentado mirando la luna, declamándole poemas al amor. No. Claro, bueno, sí, tiene que ver y hace parte y la connotación tiene que ver con lo romántico, está perfecto. Pero este romanticismo del cual nosotros estamos hablando a partir de la literatura, no solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la forma en cómo se desarrolló. Y esa forma en cómo se desarrolló es de donde principalmente parte el romanticismo, porque nosotros siempre que hablamos de romanticismo hablamos literalmente de la revolución. ¿Qué revolución tuvo que haber pasado para que se diera el romanticismo? Se dio entonces 1810, se dio entonces 1776 en Estados Unidos, ¿cierto? Se dio en México, Perú, Argentina, etcétera. Muchos países que guerras civiles causaron tantos estragos y tantos pensamientos diferentes que ahí es donde comienza a cambiar la cosa, ¿listo? Los pensamientos ya no son iguales porque es que la gente se da cuenta que sí estamos viviendo mal, que necesitamos nuevas formas de vida. Entonces, pues la única forma para ello es tener que rebelarse ante la gente que la estaba oprimiendo, ¿listo? Entonces, básicamente, como les nombraba anteriormente, básicamente
existe entonces en esta, digamos como que en este contexto histórico dos momentos. El primero es el de 1830 a 1860, ¿cierto? Por eso les cambio arriba la fecha, 1860 más o menos, que es básicamente esa generación que tiene como ese don de liberación nacional, ¿cierto? Tiene como ese sentimiento de anarquía y esos sentimientos de experiencia por lo nuevo, ¿listo? Luego después, en 1860 a 1890, este movimiento literario ya comienza a tomar más forma a través de las letras, a través de los sentimientos, a través de las concepciones de hombre como hombre de sentidos y demás, ¿listo? Este contexto histórico nos permite, digamos, de alguna forma reunir todo para nosotros poder entender qué es el romanticismo, ¿listo? Como les decía, el romanticismo no es solamente la parte romántica, la parte bella, sino que causó que el romanticismo fuera así. Pues nada, todas las guerras civiles, la sed de revolución y todo este tipo de cuestiones. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a un punto súper importante que son las características. ¿Listo? Voy a pasar mi pantalla para aquí arribita para que puedan ver las características completas. ¿Listo? Muy bien. Características. Tengo 5 características fundamentales del romanticismo y quiero que esto sí quede consignado en sus cuadernos. ¿Listo? Pilas ahí. Primero, primera característica importante del romanticismo en Latinoamérica, el americanismo. No hubo sentimiento literario más profundo, ¿cierto?, que el americanismo. La literatura estaba por independizarse de España también como ocurrió en la política. Es decir, si la política se puede independizar de España, pues entonces las letras también deben hacerlo. Nosotros debemos desligarlo de lo que nos traen de España, debemos desligarnos de esa poesía barata que se está vendiendo como barroco, debemos desligarnos de esas crónicas baratas que están diciendo nomás cómo son los españoles con los indígenas o ya con los colonizados, pero no como es de aquí para allá, ¿no? Nos muestran una sola cara de la moneda. No, señor. El romanticismo dice, vamos a contar nuestra historia, vamos a contar la historia desde aquí porque somos revolucionarios y somos revolucionarios de las letras. Listo, la literatura tenía que ser nacional, tenía que evidenciarse la geografía nacional, tenía que evidenciarse el componente histórico, espiritual, es decir, todo lo que conforma como tal a un pueblo, tenía que verse a través de la literatura. ¿Listo? Primer característica, el americanismo. Segunda característica, popularismo. ¿Listo? Según el romanticismo, esta literatura debe ser la expresión de un pueblo. ¿Listo? La literatura para el romanticismo debe ser todas las expresiones que el pueblo pide. Nosotros no podemos ser lo que no somos, dice el romanticismo, ¿cierto? Porque para nosotros existe algo más allá de lo que nos dicen a nosotros y es nuestro yo. Entonces comienzo a jugar con el yo, ¿cierto? El yo como persona que piensa, yo como persona que tengo sentimientos, ¿cierto? Yo como persona que hago parte de un pueblo y que tengo que dejar de pensar por el pueblo y para el pueblo, sino para mí, ¿listo? Los románticos, los romanticismos son súper ególatras, ¿cierto? Para ellos no existe nada más, no existe el mundo, sino solo existen ellos, ¿listo? No existe nada más. Por eso es que en tantas ocasiones nosotros vemos que en el romanticismo se ve muy enfocado a la cruda realidad de lo que pasa en ese momento, ¿listo? Pero esa cruda realidad es a través de qué? A través de los sentimientos. Tengamos en cuenta que los sentimientos son subjetivos. Para mí no es para mí y para ustedes que me están viendo, no es el mismo amor, no es el mismo llanto, no es el mismo odio. Un ejemplo tonto. Hay personas que aman con su vida los masmelos, ¿cierto? Pero a mí no me gustan. Ese amor es diferente, ese amor es subjetivo, ¿listo? Ese amor es subjetivo porque depende de cada persona, depende cómo yo miro ese amor, ¿cierto? Cómo yo miro ese odio, cómo yo miro las cosas a través de mi alma, de mi ser, ¿listo? Pilas ahí porque el amor siempre va a ser subjetivo, ¿listo? Tercer característica importante del romanticismo. El artista es un representante de una infinita cantidad de sensibilidades que expresa la riqueza del alma universal. Vean esto tan bello. El artista, ya estamos hablando de artistas, ¿no? No estamos hablando de personas que escriben, ni escritor, no, nada. El artista es un artista porque esencialmente está caracterizando todo su ser, toda su alma a través de los sentimientos. Los sentimientos son lo más poderoso que tenemos nosotros los hombres y los humanos. Y los románticos, el romanticismo se apoderó de ello y dijo, sí, nosotros como seres de sentimientos tenemos capacidades infinitas de muchas cosas. Entre ellas poder llorar, poder sentir tristeza, poder sentir alegría, poder sentir emoción al ver un atardecer y demás. Ese es el amor. Y ese es el artista que me está nombrando y me está diciendo, sí, tengo sensibilidad,
tengo sentimientos. ¿Listo? Cuarta característica, nuevo sentido de la naturaleza. Esta parte es muy chévere porque si ustedes se dan cuenta, todos los poemas y todas las novelas se centran básicamente en esto. Escuchen muy bien. El movimiento busca la soledad, los campos, los bosques, las montañas, el mar, ¿cierto? Tienen prioridad por la noche, la luna, las estrellas. Los románticos prefieren lo lúgubre, prefieren lo triste, prefieren lo escondido, ¿cierto? Prefieren lo que para otras personas es totalmente erróneo. O sea, ¿cómo es posible que a alguien le guste el frío? ¿Cómo es posible que a alguien le guste la noche? Ah, claro, para los románticos es así porque es allí donde despiertan malos sentimientos. De nada nos vale estar en pleno día ya en la playa, listo, listo, rico, si sentimos el sentimiento, no sé, un sentimiento de alegría, ¿cierto? Pero ese sentimiento de tristeza o ese sentimiento que evoca la luna que tantas veces nos ha acompañado, ¿cierto? La luna que tiene tantos poderes, los bosques, esa soledad de una montaña, ¿cierto? Tantos poemas que hay que se crearon en montañas solitarias en donde no habitaba nada más sino solo los animales y ya, ¿listo? Pilas ahí. Ese sentido de la naturaleza se va convertido en todo eso, en cómo nosotros buscamos eso para que estemos en un mejor y, no sé, de alguna manera ese lugar nos ayude también a buscar nuestra soledad, como bien lo decían los románticos, ¿listo? Y por último, algo muy bonito, el sentimiento del amor, característica esencial del romanticismo, el sentimiento del amor. Para el romanticismo el amor es el principal sentimiento porque no está racionalizado, ahí es donde yo voy. El sentimiento no es racionalizado, el sentimiento es subjetivo. Yo no tengo que ponerle mística, yo no tengo que ponerle una razón al amor, porque es que el amor es diferente. El amor lo es todo, el amor es sabio, el amor no lo es, el amor es feo, el amor es rencoroso, el amor es lindo. ¿Sí ven? Claro, nosotros decimos que es racionalizado porque ya está establecido por algo, ¿cierto? Un ejemplo, las leyes de Newton ya son racionalizadas porque sabemos qué va a pasar, pero en el amor nunca sabremos qué va a pasar, ¿cierto? Por eso nosotros decimos que el amor es subjetivo, la subjetividad del poeta, ¿listo? El romanticismo se basa fundamentalmente en la subjetividad, ¿listo? En eso que para mí es, pero para los demás no es. Esa es la subjetividad, ¿listo? Ahora, papel importante en el romanticismo, la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la base de la vida humana, según los románticos, claro está, obviamente, ¿cierto? Pero porque es la base de toda la vida humana, por su capacidad pasional. Las mujeres son pasionales, en cambio nosotros los hombres somos más viscerales, ¿cierto? De alguna manera no nos importan las mismas cosas. Para las mujeres el sentimiento de la humanidad a través de las pasiones, ese sexto sentido que ellas intentan explicar, pero para nosotros es a veces incomprensible. Ese es el sentimiento del amor que mueve el romanticismo y ese es el sentimiento del amor que mueve a la humanidad a través de las mujeres. ¿Listo? Cinco características súper importantes de la literatura del romanticismo y continuamos. Tipos de romanticismos, como se los decía anteriormente, existen dos tipos de romanticismos. El primero, romanticismo social, el segundo, romanticismo sentimental. ¿Listo? El romanticismo social viene ligado a la Revolución Francesa, como ya lo decíamos, el romanticismo social se dio más en la parte del Río de la Plata, es decir, de Argentina, ¿cierto? Los escritores muestran obras literarias preocupados por lo que pasa en América Latina, preocupados por lo que pasó con las guerras, ¿cierto? Se dan cuenta que América está llena de tiranos, ¿cierto? Se dan cuenta que América está llena de pobreza y lo que ellos quieren a través de su romanticismo social es dar a conocer todo este tipo de cosas, ¿cierto? Quieren dar a conocer que existe un continente, que en los pueblos hay unos cultos diferentes, ¿cierto? Necesitan darle a conocer a la gente que también ellos pueden obtener tierras, que también hay desigualdad, que también hay injusticias sociales y demás, ¿listo? Esto va a ser el romanticismo social. Copia la realidad, la mezcla con los sentimientos, ¿cierto? La mezcla con el yo del poeta, el yo del escritor y la convierte en obras literarias sociales, ¿listo? A comparación de ello, pues existe el romanticismo sentimental, que es digamos, deja de lado todas las preocupaciones políticas, ¿cierto? Y las luchas entre los grupos sociales. No nos va a importar eso. No nos importa la causa, sino nos importa el por qué. No nos importa de qué manera pasa, ¿cierto? Sino que nos gusta saber por qué los sentimientos van más allá de eso. Entonces, logra conmover, logra convencer al lector por medio de un sentimiento intenso. ¿Listo? Los sentimientos intensos son los que mueven a este mundo. Historias amorosas, poesía lírica subjetiva, la subjetividad del poeta. Para el poeta es bello hacerle un poema al árbol que está enfrente de él, el manzano, porque es que para él lo es la vida, todo para él, es el sentimiento de amor para él y demás. ¿Listo?
Dos tipos, romanticismo social a partir de la sociedad, romanticismo sentimental a través de los sentimientos. ¿Listo? De esta manera entonces continuamos, ya casi vamos terminando, no se preocupen. De esta manera entonces continuamos con los autores del romanticismo social. ¿Listo? Les voy a mostrar los autores del romanticismo social como del romanticismo sentimental. ¿Listo? Entonces, de esa manera, el primero que tenemos, no, pues el más importante entre los importantes, listo, Esteban Echeverría. Pilas ahí porque puede que esto salga en el quiz, ¿no? Esteban Echeverría es argentino, listo, como vimos anteriormente, el romanticismo social se gesta por la Revolución Francesa, esa Revolución Francesa llega con sus ideales entonces hasta Argentina, los argentinos la cogen muy bien, ¿cierto? Empiezan una imitación de esa Revolución Argentina, de ese romanticismo francés. Y pues por eso es que este romanticismo social tiene tanto auge en la Argentina. ¿Listo? El primero es Esteban Echeverría, argentino. Su principal obra, o bueno, una de sus principales obras se llama El Matadero. El Matadero es un romanticismo social porque aquí ya comenzamos a ver un nuevo concepto que más adelante, o de pronto, si bien en la siguiente sesión lo vamos a ver, que se llama el costumbrismo. ¿Listo? Un cuadro de costumbres. Aquí en este momento se empieza a gestar cosas como los cuadros de costumbres, es decir, las costumbres que tiene la gente en un lugar determinado, ¿cierto? ¿Qué es lo que más frecuentemente hacen? ¿Qué es eso que los llevan a hacer las cosas que hacen? ¿Listo? El matadero es eso, el matadero es una obra en la cual Esteban Echeverría denuncia todo lo que está pasando en Argentina en ese momento y lo hace a través de cómo las personas del pueblo común y corriente se pueden llegar a enaltecer y pueden llegar a ser tan grandes como las personas que los dirigen a ellos. ¿Listo? Y todo ocurre en un matadero porque allí literalmente no ocurre nada. Allá se llega a lo último y por eso la obra se llama El Matadero. ¿Listo? Y la primera obra del romanticismo aquí en América, la primera obra en toda América, se llamó Elvira o la novia del Plata. ¿Listo? Seguimos entonces con Domingo Faustino. Domingo Faustino fue un presidente argentino, ¿cierto? Más o menos en las épocas de 1800. Recordemos, estamos a finales del siglo XIX. Y su obra cumbre se llama Mi Defensa, también romanticismo social, ¿cierto? Él retrata de alguna manera todo lo que pasó por allá cuando él estaba en la época de las independencias, ¿cierto? Él fue militar y demás. Seguimos entonces con Bartolomé Mitre, argentino también, ¿cierto? Uno de sus grandes obras se llama Ecos de mi ira, ¿listo? Y tenemos uno también muy importante, se llama José Marmol, ¿cierto? José Mármol, perdón, argentino, y su obra cumbre se llama Amalia, ¿listo? Amalia es una novela romántica social increíblemente exitosa, ¿cierto? Tuvo una acogida grandísima a nivel mundial por la forma en primero en cómo él utilizaba ese sentimiento para expresar todo lo que pasaba en Argentina. Recuerden que es social y ese social quiere denunciar las cosas que pasan en el lugar en donde están los escritores, en este caso pues Argentina, ¿listo? Y de esa manera entonces nos vamos a autores del romanticismo sentimental. ¿Listo? Aquí sí ya entra cabida y tiene cabida uno de los principales aquí en Colombia, que es el señor Jorge Isaacs, ¿cierto? Colombiano, con su obra cumbre María. María es una novela increíblemente romántica, es súper empalagosa, es súper sentimental, ¿cierto? Es la historia de un señor pues, del Valle del Cauca allí, de Cali, se enamora de su prima y ese amor por su prima hace que pasen muchísimas cosas. Este loco protagonista de la historia de María se va a estudiar a Europa, pero no puede concentrarse en sus estudios porque sabe que su amor está allá en Colombia, ¿cierto? Luego después se entera de que María está enferma, corre, ¿cierto? A pesar de que se sabe que es un amor incestuoso, es decir, ocurre el incesto, pues porque son primos, pero aún así el amor lo puede todo, ¿cierto? Es tan increíble que este man, este loco llega a Colombia, la vieja se está muriendo y muere. Todo ese amor, todo ese recorrido, toda esa avaricia del amor, todo ese empalagamiento, si se puede llamar, del amor, se ve reducido a la muerte, ¿listo? La muerte siempre va a estar en el romanticismo porque es lo que evoca el sentimiento, ¿cierto? Ese sentimiento está dado a través de muchas cosas y una de las cosas que más da ese sentimiento es la muerte. Con la muerte podemos encontrar muchos sentimientos que se pueden reunir en muchas cosas, ¿listo? Y otro aporte de otro autor se llama Emanuel Acuña, ¿cierto? Es un mexicano y tiene una obra de poemas exquisitos que se llama El pasado, súper, hiper, mega recomendado los poemas de el señor Manuel Acuña. Listo, entonces, esos son los autores que representaron los romanticismos, los diferentes romanticismos aquí
en América Latina. ¿Listo, muchachos? Entonces, les voy a poner un videíto muy fácil, muy chévere, para que ustedes vean de manera como más gráfica cuál es el resumen de María de Jorge Isaac. ¿Listo? Véanselo, solamente dura como 5 minuticos nomás para que ustedes se den cuenta de quién es María, quién fue María, por qué María es la obra cumbre del romanticismo en Colombia y demás. ¿Listo? Así que nada, aquí se los dejo, espero que la disfruten, por favor, véanla toda. La historia gira en torno a una familia que reside en el Valle del Cauca, Colombia. Efraín, el hijo mayor de la familia, a los 12 años es enviado por sus padres a Bogotá para culminar sus estudios de bachillerato. Al cabo de 6 años, Efraín regresa a su hogar para reencontrarse con su familia y hospedarse allí durante 6 meses, para después emprender un viaje hacia Europa, donde culminaría sus estudios de medicina en una universidad de Londres. Efraín recibe una gran acogida y atención por su familia, sus conocidos y María, quien se había convertido en una joven con una belleza inaudita que no pudo pasar desapercibida por Efraín. María era hija de un primo de su padre, Salomón, quien había perdido a su esposa Sara cuando María contaba con 3 años de edad. El padre de Efraín se ofreció a educar, criar y conducir por el camino del cristianismo junto a su esposa y sus hijos a María. Al paso de 4 años, el padre de Efraín recibe una carta de Kingston, donde estaba allí estipulada la muerte de Salomón. En su estadía, Efraín acompañó a su padre a visitar sus haciendas, cultivos y maquinaria, ya que inspiraban en él una viva curiosidad. En casa realizaban actividades como leer, tocar guitarra, contar historias sobre su permanencia en Bogotá. Brindaba lecciones de geografía, historia universal y cristianismo a María. Solía montar a caballo en las mañanas, visitar a las personas cercanas a su familia, a quienes les tenía gran aprecio, y salir de cacería. Una tarde, al regreso de una caminata, Emma, su hermana, le comenta que María ha sufrido un ataque de nervios y que de estas mismas afecciones había muerto su madre. El doctor estuvo pendiente de María y ella presentó mejoría en corto tiempo. Efraín confiesa su amor hacia María, siendo esto algo recíproco. Empezaron a pasar tiempo juntos en privacidad, idealizando su futuro juntos, aunque la tristeza los invade al saber que pronto se ejecutaría el viaje de Efraín. En uno de los viajes a las haciendas del padre de Efraín, recibe una mala noticia sobre un negocio que no se pudo concretar. El papá de Efraín se enfermó y estuvo a punto de morir. Pasaron varios días de enfermedad, pero después de unos días él mejoró. Luego de recuperar sus fuerzas, el padre promete que al culminar la carrera de medicina, el matrimonio entre María y Efraín se ejecutaría. Entre ellos surge la tristeza de la despedida que se aproximaba. Llegó el día no tan anhelado y esperado, el 30 de enero, día en el que partiría Efraín hacia Europa.
Durante 1 año y medio se comunicaron por medio de cartas con su familia y María. Una tarde recibió la noticia de que María se encontraba enferma, a punto de morir, y su padre ordenó su regreso con prontitud. Al regreso al Valle del Cauca, se encontró con la noticia de que María había fallecido. Ella guardó sus trenzas y algunas de sus pertenencias para Efraín, y las dio a Emma, para que se las entregase. Al volver, Efraín permanece unos meses en la casa. Recorrió los lugares que fueron testigos de su amor. Tanta tristeza lo condujo hasta el pie de la tumba de María, donde allí le dio su último adiós. Listo, bueno, espero que les haya parecido súper genial este video, espero que hayan disfrutado este video. Traté de buscar uno que no fuera tan largo, sino que nos fuera, digamos, mucho más al punto, ¿cierto? Que fuera mucho más resumido esta historia para que nosotros pudiéramos conocer, ¿listo? Me encantaría mucho que pudiéramos leer esta obra, pero por el tiempo se nos acorta, ¿listo? Vamos a leer otros apartados, ¿cierto? Vamos a acercarnos un poco más, pero pues no la vamos a leer de lleno. Pero ya conociendo cuál es el contexto, pues ya es más fácil para mí, ¿listo? Ahora sí, muchachos, entonces, después de haber dado todo este recorrido a través de la historia, a través de la literatura, a través de todo lo que tiene que ver con las letras en el arte romántico, ahora sí es momento de ponernos entonces a trabajar, ¿listo? Tendremos entonces dos actividades para esta semana, dos de trabajo virtual, ¿listo? La primera y muy fácil. Vamos a realizar la página 95 de su libro texto, ¿listo? Van a realizar entonces, van a abrir su libro texto, van a realizar la página 95. ¿Cuáles puntos van a realizar? Hay 8 puntos, ¿listo? Pero únicamente van a realizar el 1, el 2, el 6 y el 7, ¿listo? Solamente con esos. Y por favor, lo hacen en el cuaderno, le toman foto, ¿cierto? Como una evidencia y me lo envían a mi correo institucional, que ustedes ya lo saben, mario.lenguajecolpascoli@gmail.com. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta el 24 de abril de este mismo año. ¿Listo? Quiere decir que obviamente ustedes ven el video el miércoles, no, perdón, el jueves, ¿cierto? Ven el video el jueves, entonces tienen hasta el viernes en la tarde, noche o en la noche ya cuando hayamos terminado el día. ¿Listo? Lo importante es que por favor lo hagan, lo importante es que por favor traten de hacerlo para cuando nos veamos en la clase por Skype. ¿Listo, muchachos? Eso con respecto a las páginas del libro, no hay que hacer nada más. Puntos 2, puntos 1, 2, 6 y 7 de la página 95. ¿Listo? Eso con respecto al libro texto. Y ahora sí, la actividad anterior, quiero mostrárselas otra vez, la actividad anterior es parte del libro texto, ¿listo? Esto es un logro, ¿recuerdan? Logro 3, ya tenemos la nota de la semana 1, esta nota para la semana 2, es decir, tenemos dos notas. Ahora necesitamos sacar una nota para el logro 1, es decir, para el tema como tal. Quiero que vean esta imagen tan hermosa. Voy a tratar de, no sé si puedo esconderme un poquitico más. No, no puedo esconderme. Bueno, voy a correrla para aquí mientras tanto. Quiero que nos centremos en esta imagen. Esta imagen es una imagen del romanticismo, ¿cierto? Europeo. Y la imagen relata a Saturno devorándose a su hijo. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes cuando yo les contaba la historia de los mitos en donde cuando Urano se comía a sus hijos? Urano es Saturno para la mitología romana, ¿listo? Urano es Saturno. Saturno también se comía a sus hijos, es decir, Urano cómo se comía a sus hijos al ver que le iban a quitar el trono, etcétera. ¿Listo? ¿Se acuerdan de eso? Esta imagen es increíblemente fantástica por la forma en cómo el artista logró retratar, y si ustedes se dan cuenta, cómo miren los ojos, la expresión de los ojos, como ese sentimiento de que estoy haciendo, ese sentimiento de que lo logré hacer, ese sentimiento como que espere, será que estoy haciendo bien, pero también es como una, si ustedes se dan cuenta, es como un regocijo de que está haciendo las cosas bien, ¿cierto? Dense cuenta cómo está de lúgubre esa imagen, la oscuridad, el uso de los colores, ¿cierto? ¿Qué es lo que más resalta ahí en toda la imagen? La sangre, ¿cierto? La sangre es lo que más se resalta porque la sangre es a lo último que podemos llegar. ¿Recuerdan la muerte es lo último a lo que nosotros podemos llegar. Eso es, este es el cuadro de Saturno devorando a su hijo. Contémplenlo.
Búsquenlo por Google así tal cual. Saturno devorando a su hijo y lo van a tener en una calidad más grande, como quieran, HD, póngalo de fondo de pantalla, póngalo de lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad de creación literaria. Hace rato no hacíamos esto, ¿no? Siempre estábamos con los ensayos y bueno, etcétera. Para esta vez vamos a hacer un cuento, vamos a hacer algo de creación literaria. Entonces dice, esta imagen es icónica en el romanticismo a nivel mundial, como les decía, de Saturno devorando a su hijo, tal cual como el mito griego, como se los acabo de explicar, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A partir de esta pintura deberán realizar un cuento o un poema, como ustedes prefieran, ¿listo? En donde se logren ver los sentimientos que ustedes creen que tenga esta imagen. Esta imagen es sentimental por donde usted la vea. Evoca sentimientos, ¿cierto? Tristeza, rabia, desesperación, no sé, lujuria. Miren cómo están desnudos, cómo está desnudo el hijo de Saturno, miren la cara de Saturno, los ojos, la sangre, ¿listo? Con esta imagen, ustedes me van a crear el mejor cuento que he leído hasta el momento, ¿listo? Pilas. Claro, profe, que yo no quiero hacer cuento, sino quiero hacer un poema, mucho mejor. Con el poema se resaltan más los sentimientos. Pero si no quieren hacer un poema, hagan un cuento. Hagan un cuento en donde tengan la imagen presente, ¿cierto? Puede que no la nombren, listo, no la nombren. Pero si usted me va a entender en ese cuento que hay una desesperación, que hay un sentimiento raro, ¿cierto? Que hay un sentimiento como de amargura, de tristeza, de muerte, excelente. Lo importante es que lo hagan a la luz de esta imagen. Quédense mirando la imagen, analícenla, qué pretendía el autor al colocar todo esto negro aquí, qué pretendía el autor al colocarle los ojos así, ¿cierto? Porque empezó devorándole la cabeza, porque lo agarra con tanta firmeza como pareciera como si no se le fuera a escapar, ¿listo? Ármense un cuento bien chévere, o ármense en un poema bien chévere que tenga que ver con los sentimientos de esa imagen, ¿listo? Piensen en esa imagen, duérmanse con esa imagen, acuéstense con esa imagen siempre en su cabeza, traten de llevarla más allá de la imaginación, traten de llevarla más allá de los sentimientos, conviértanse en románticos de la revolución de las letras, que ven ahí, qué sentimiento les evoca y demás. ¿Listo? Yo les pongo como unas ayudas. Traten de responder estas preguntas para hacer la creación literaria, para hacer el cuento no. ¿Qué les causa? ¿Qué les causa a ustedes esa imagen? ¿No les causa de pronto como temor o risa o no les da igual? ¿Listo? ¿Qué les causa esto? ¿A qué los incita esta obra? ¿A qué los incita? ¿Listo? ¿Y qué les recuerda? De pronto les recuerda algo, la cara de alguien, algún momento de tristeza, de felicidad. Puede que sí, puede que no, se lo dejo a ustedes, ¿listo? Porfa, espero que lo hagan de la mejor manera, espero que siempre me sorprendan como siempre lo han hecho. He trabajado muy a gusto con estos dos cursos y espero que este sea un trabajo a la altura de noveno. Estamos en noveno, necesitamos un buen trabajo, ¿listo? Para hacer un cuento, mínimo una página, ¿listo? Mínimo una página. Si quiere hacer 10, excelente, yo las leo, ¿listo? Mínimo una página. Y para un poema, mínimo 6 estrofas, ¿listo? Mínimo 6 estrofas. ¿Hasta cuándo tienen plazo de entregarme esta creación literaria? Hasta el sábado 25 de abril, ¿listo? El sábado es el último plazo para que me entreguen este cuento. Me lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PDF, lo pueden hacer a mano, en el cuaderno, como quieran. Lo importante es que lo hagan, ¿listo? Si lo hacen en Word, mucho mejor. Yo tengo un encabezado en Word. Si quieren, escríbame tan pronto vean este video, escríbame en el correo. Profe, envíame el encabezado para hacer el encabezado, para hacer como si fuera el cuento con un encabezado. Listo, yo se los envío. Profe, envíame el encabezado para poner el poema ahí. Listo, yo se los envío. Listo, lo importante es que lo hagan. Disfruten haciendo esta vaina. Siéntense y traten de pensar en todos los sentimientos que evoca esa imagen. ¿Listo? Háganlo con todo el agrado del mundo como yo, de la misma manera como yo lo hago para ustedes. Eso es todo, muchachos. Listo. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias por seguir viendo este canal. Gracias por seguir participando en todo. Los espero con ansias entonces el viernes en nuestra clase de Skype. Recuerden, ahora va a ser de 8 a 9 y de 9 a 10. Listo, de 8 a 9 901 y de 9 a 10 con 902. Los espero con ansias. Espero que logren hacer sus cosas como las vienen haciendo. Pórtense juicioso. Y lo más importante es que siempre traten de ser felices. ¿Listo? Cuídense mucho y nos vemos entonces la siguiente semana. Chao, chao. Nos vemos. Juiciosos.